¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una edición súper cargada de información. Hace pocos minutos acaba de terminar la sesión especial convocada para tratar el tema del decreto de necesidad de urgencia que tenía que ver con los fondos especiales para la CIDE. Y bueno, finalmente se rechazó tal cual se preveía. Se preveía que si había quórum iba a haber rechazo, y hubo quórum, hubo rechazo. Bueno, hubo muchísima información que se manejó, que vamos a desgranar durante toda esta jornada, porque bueno, todo lo que se vio, todo lo que no se vio, los votos, cómo votaron, quiénes faltaron, las ausencias, quiénes amagaron sentarse y quiénes no lo hicieron finalmente. Pero hay mucha más información en el Congreso, en estos momentos. El Congreso en esta semana es centro de noticias, de informaciones, la caja de resonancia de la política, porque también, bueno, en el Senado, la otra parte del Palacio Legislativo, se está exponiendo el juez Ariel Lijo, que está defendiendo su candidatura para la Corte Suprema. De ese tema vamos a hablar. Y ayer también se dio la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, bueno, con una novedad imprevista para muchos. Acá la adelantamos también como una de las posibilidades que era, pero bueno, de todo eso vamos a hablar con mi equipo, quienes traen toda la información. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, sí, lo primero que hay que hablar, lo que sobresale en el primer renglón es este cachetazo, ¿no? que se aplicó sobre el oficialismo, que le aplicó la oposición en su conjunto. Incluso se sumó una veintena de diputados del PRO que se acoplaron a esta jugada astuta por parte de la oposición para suscribir una declaración de rechazo al DNU 656 para el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional, que en los hechos multiplicaba el presupuesto hasta llegar a 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la CIDE. Esto es un mazazo para el oficialismo, que se inscribe en una saga de tropiezos que se viene dando a nivel parlamentario, en lo que podría ya configurar una semana negra, ¿no, José? Digo, esto ya es una apreciación personal, pero digo, está teniendo dificultades también el oficialismo en el Senado para, por ejemplo, que se apruebe la boleta única. Ni hablar, se cayeron hasta el piso las posibilidades de que se pueda aprobar la eliminación de las PASO, también en un movimiento de pinzas bastante sagaz, preciso y artero. El kirchnerismo logró, junto con el radicalismo, con un sector del radicalismo, sostener el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es clave porque es el cuerpo que tiene a su cargo el control de las actividades de espionaje, de las actividades de inteligencia y también de las resoluciones que se toman en ese sentido. Pero también hay que hablar también del paso en falso con la cuestión de los sueldos de los senadores, donde hubo, bueno, un intento, ¿no? de que los sueldos de los senadores nacionales vayan al compás de la paritaria para los empleados legislativos. Y también, no olvidemos también lo que sucedió la semana pasada, cuando la oposición logró aprobar el proyecto de recomposición salarial para los docentes universitarios, que tiene un fuerte impacto en la caja fiscal para el gobierno. Así que todo este combo da un resultado ominoso para el gobierno, que tendrá que recuperarse de cara a los próximos desafíos aquí en el Congreso Nacional. Como ven, muchísimas novedades en el Parlamento. Y bueno, ayer quienes vieron el programa habrán visto que hubo alguien que adelantó cómo se iba a hacer, hizo una radiografía de lo que podía llegar a ser la votación en base a otra votación, y muy lejos no estuvo del resultado. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿La viste venir? Sí, si hacemos la comparación, 21 votos más hubo, ¿no? Ayer contábamos los 135 votos, que fue una manera de tantear el escenario con este pedido de apartamento de reglamento en la sesión anterior de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Eran 135. También contábamos que en ese caso hubo muchas ausencias. Hubo 10 ausencias de Unión por la Patria, 3 de Encuentro Federal. Como decía Sebastián, se sumó el PRO, se sumaron algunos diputados del PRO. Entonces ahí tenemos esta diferencia de 135 votos la semana pasada a 156 hace un ratito.
Es un golpe para el oficialismo, es un golpe para el gobierno. Tuvo la intención, como última carta, el bloque de La Libertad Avanza, de plantear una discusión reglamentaria en el inicio, si hacían falta mayoría simple o una mayoría especial, porque no tenía dictamen el rechazo del DNU. Bueno, hubo una argumentación en conjunto de bloques de la oposición de que se había vencido el plazo, ¿no?, para que lo tratara la bicameral, entonces se podía discutir sin dictamen y sin necesidad de una mayoría especial. Bueno, ahora la pelota está del lado del Senado. Mañana está prevista una sesión en el Senado, en principio sin este tema en el temario. Bueno, hay que ver cómo se organiza ya la oposición. Si trasladamos, ya hacemos la comparación entre las dos cámaras, si trasladamos los bloques que hoy rechazaron el decreto, la representación que tienen en el Senado, no debería tener problemas la oposición para rechazarlo también. Seguramente, bueno, vamos a hacer un análisis de lo que es, de cómo es el recorrido también de los decretos de necesidad de urgencia, pero antes vamos a ver cómo está el clima, aunque ya sabemos que el clima está bastante feo durante todos estos días. A ver, bueno, ahí vemos, nublado, lluvioso, espantoso, digamos, de una temperatura actual de 12 grados, la máxima va a ser de 13 grados hoy. La mínima de 9 grados, mañana también nublado y lluvioso, 11 grados está prevista para la máxima y 6 grados mínima. Y el viernes 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y no es por alardear, pero si se acuerdan, el viernes pasado yo les dije nublado hasta el jueves. Bueno, había dicho eso, José. Así que hasta el jueves es. Y les adelanto algo más, que ya que estamos en Prestidigitadores, el fin de semana muy frío. Frío, bueno, también está el clima muy frío en el oficialismo. Uno vio la imagen al comienzo de la sesión, cuando se estaba juntando el quórum, estaban ahí merodeando, parados, algunos de los diputados que forman parte de La Libertad Avanza. Estaba Rocío Bonacci, estaba Lourdes Arrieta, y estaban los diputados que se cindieron del bloque hace algunos meses atrás, como Sago, Ibáñez, Falcone. Amagaron con dar quórum finalmente, entiendo yo. Después habría que cotejarlo con la información oficial. Entiendo que finalmente no se sentaron en las bancas, pero claramente marcaron desde lo simbólico una postura disonante y tenían ganas de que haya sesión. Recordemos también el rol que tuvo Lourdes Arrieta ayer pidiendo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos a el diputado Bennett de que diera explicaciones por esa actividad. Ella repitió su versión de que estaba arrepentida, de que fue engañada, y generó un clima digamos, generó una serie de ruidos en el oficialismo. Entienden que ella le sigue dando cuerda y sigue dándole rienda a un tema que quieren que ya quede sepultado y poder correr finalmente la página. Hay como una sed de castigo hacia estas diputadas que no se están alineando a la postura que le conviene a La Libertad Avanza, y por eso estas imágenes no dejan de llamar la atención, porque se marcan en ese mismo registro, ¿no?, de tensión al interior del bloque del oficialismo. En los minutos previos a la sesión, en las horas previas a la sesión, se había trascendido que, bueno, la postura del PRO iba a ser, no iba a ser acompañar esta vez, por primera vez desde el 10 de diciembre pasado, acompañar al oficialismo. No iban a estar lejos de hacerlo, y bueno, terminó sucediendo con la presencia de algunos diputados del PRO para dar quórum. Por ejemplo, estuvieron Álvaro González. Había hecho punta, ¿no? Sí. Fue el único que había votado a favor la semana pasada. Ahí tenés uno. Dayana Fernández Molero. Yo la ubico cercana a Patricia Bullrich, bueno, pero ya dio quórum. Sofía Brambilla estaba. Sofía Brambilla. Y de Sensi es muy Ritondo, ella. Es muy cercana a Ritondo y evidentemente, bueno, algunos dicen, bueno, es un poco el alter ego, o sea, que hizo lo que Ritondo no podía hacer. Y Stefani, otro de los que dio quórum. Ahora, a la hora de votar, decías que hubo 20 votos de parte de... Sí, es la mayoría. Sí, y también estuvo el diputado Arancibia, de La Libertad Avanza, se retiró antes de votar,
Lombardi se fue también antes de votar y la diputada Silvana Giudici se abstuvo. Esos son otros detalles. Bueno, el argumento central es que todo lo que tiene que ver con presupuesto en gastos reservados para inteligencia tiene que pasar necesariamente por el Congreso Nacional y eso está estipulado en el artículo 97 de la Constitución Nacional. También la Ley de Inteligencia establece a la Comisión Bicameral de Inteligencia como organismo de contralor. Hay una serie de argumentos, después vamos a hablar de eso, pero que le dan fuerza a este posicionamiento mayoritario que tuvo la oposición de plantarse como un dique de contención para que esto no pase. Y como dijo Martín hace un ratito, la pelota pasa a la cancha del Senado, donde podría darse una correlación de fuerzas muy parecida a la de diputados. La cuestión va a ser cuándo Victoria Villarroel va a dar curso a un pedido de convocatoria que ya va a estar llegando para finalmente, si se da este escenario que todos presumimos, que se voltee este decreto tan polémico 656. Hay que ver si mañana no lo pueden incluir en el temario. Y difícil, me ¿Cuánto parece necesitarían? Ahí sí, ¿no? Necesitarían una mayoría especial. Una mayoría especial que me parece que no necesitan poner tanto, apurar tanto la situación, me parece a mí. Y les convendría seguir con los carriles normales, que haya una convocatoria. Obviamente, recordemos entonces también la discusión que se hizo, que ustedes planteaban al principio, que se dio justamente al principio, respecto de si tratar o no con los 2 tercios, porque fue la primera jugada que trató, o sea, perdido por perdido, el oficialismo sabía que lo único que podía hacer era evitar la votación. Entonces, ¿cómo lo hizo? Habló en principio el presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, diciendo que, bueno, que esa votación necesitaba 2 tercios porque el tema no tenía dictamen. Habló Nicolás Mayoraz, que es presidente de Asuntos Constitucionales, y le dio todos los argumentos que rodeaban esa postura, que después fueron rechazados por Juan Manuel López, diciendo que, no. Mayoraz decía algo que es atendible en última instancia también. Él decía, por ejemplo, se puede dar la situación del sinsentido de tener que necesitar una mayoría especial para tratar el Día de la Mandarina, y poder votar con mayoría simple un decreto de necesidad de urgencia como este. Lo decía porque si uno trae un tema sin dictamen a cualquier sesión, necesita los 2 tercios para aprobarlo, el tratamiento sobre tabla. En este caso, lo que le argumentaban era que había pasado el tiempo reglamentario, los 10 días a partir de que el recinto podía estar habilitado, cualquiera de los dos, para convocar a tratarlo, y aparte el hecho de que hubo una reunión de comisión. Una reunión donde no quisieron tratarlo. Claro, eso planteó Carolina Gailear. También hubo ahí la alianza política que se reflejó en el momento del quórum y de los votos, también se expuso, quedó expuesta el momento de argumentar esa discusión, ¿no? Por un lado Juan Manuel López, Carolina Gailear de Unión por la Patria. En el momento también Pichetto habló, que aceptó votar la moción de Mayoraz, ¿no? Claro. Como para que sea, como para pasar a la otra moción de Juan Manuel López. Sí, de todos modos, Juan Manuel López recordó un antecedente muy cercano, que fue el del DNU 70, claro, que en marzo, el 14 de marzo, si no me equivoco, en el Senado, fue rechazado por el Senado con mayoría simple. No con una mayoría especial, ni de 2 tercios, ni de 3/4, claro, mayoría simple. Ese fue un criterio que fue aceptado por el oficialismo, por los distintos jefes de los bloques, y en ese sentido, eso avala la postura mayoritaria de la oposición y es lo que terminó viéndose reflejado en la votación. Ese fue el criterio que se acuñó a la hora de rechazar, de votar la declaración de rechazo a este DNU sobre inteligencia. Así es, y hay muchísima información en torno a lo que fue la sesión. Fue muy breve, arrancó a las 12:17, terminó a las 13:47. Muy breve, pero tuvo de todo. Vamos a seguir hablando del tema, pero no es lo único que pasa en la Cámara de Diputados, donde hay mucha actividad. Esta semana hubo mucha actividad, la semana que viene también ya hay comisiones previstas para la semana que viene, pero ayer hubo una reunión de la primera que se celebró ayer, de las 11
reuniones que hubo ayer, fue la de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Martín Tetaz, para analizar los 28 proyectos que hay sobre una reforma del modelo sindical. De eso va a hablar Sebastián. Así es, José. Sí, la Comisión de Legislación del Trabajo se reunió cerca de las 11:30, presidida por Martín Tetaz, para profundizar el análisis de los distintos proyectos vinculados a la modificación de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, para ver la forma de encontrar un marco, un régimen distinto que acote, que cercene el poder o la influencia que tienen los gremios sobre la vida de los trabajadores y las implicancias que tiene sobre la vida en general, ¿no?, de la sociedad en la cual está inscrita la actividad de los gremios. Y un poco los proyectos, son 28 proyectos, la gran mayoría fueron presentados por autores integrantes de los bloques de la ex Alianza Juntos por el Cambio, principalmente el PRO, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica. Ahora voy a hablar específicamente de un proyecto de la Unión Cívica Radical que resume, sintetiza bastante bien la diversidad de todos estos proyectos que apuntan a estos ejes. Por ejemplo, la democratización de los mandatos de los secretarios generales, limitando la cantidad de tiempo y la consecutividad que pueden tener los mandatos de los líderes gremiales. También cuestiones vinculadas a la eliminación de las cuotas obligatorias solidarias que imponen los sindicatos, los gremios, incluso a las personas que no están afiliadas. Después hay cuestiones vinculadas más a la transparencia pública, como por ejemplo la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Vamos un poquito paso por paso. En principio, uno de los rasgos fundamentales de este proyecto tiene que ver con el límite de los mandatos de los secretarios generales a un máximo de 2 mandatos consecutivos. Después tienen que esperar 4 años, que esa es la duración del mandato, claro, para poder volver a postularse para ocupar el mismo lugar de conducción. Esto tiene que ver con una defensa del principio de la alternancia, de refrescar la representación, de democratizar la vida interna de los sindicatos y darle mayor participación a las minorías. Durante el debate de ayer, el diputado Mario Manrique, de Unión por la Patria, él expuso y dijo, bueno, no, él es sindicalista de Les Mata, y él decía, bueno, no, obviamente, resumiendo la postura de todo el sindicalismo en general, decían, bueno, pero no, ¿por qué razón si un sindicalista está haciendo bien las cosas, por qué no puede, y los afiliados lo quieren, por qué no puede estar hasta que los afiliados le digan que no? Bueno, es una discusión histórica que se repite también para cargos del Poder Ejecutivo Nacional. Esto fue resuelto aquí en la Argentina en la Constitución del 94, pero tenemos experiencias de otros países donde hay reelección indefinida. En Alemania, por ejemplo, Merkel estuvo ¿cuántos años? Bueno, muchísimos. No, pero ahí son distintas concepciones sobre dónde está la radicalidad de la democracia, ¿no?, de la democratización. Si está en la voluntad del pueblo o si para mejorar la calidad de la democracia tiene que haber un principio de alternancia. Bueno, son dos bibliotecas que se oponen, pero en general en la Argentina, en este tema sindical como en otros, prima esta última visión de que es necesario que haya una alternancia, ¿no? Y más allá de que sea del mismo signo político, pero que no sean las mismas personas las que se enquisten en los lugares de representación, que suelen tener acceso también a una serie de privilegios, ¿no? Sueldos altos y acceso a una serie de beneficios. Otro de los ejes importantes de este proyecto de democratización, así se presenta, de la ley de asociaciones sindicales, tiene que ver con la presentación obligatoria de declaraciones patrimoniales para generar un marco de mayor transparencia, de rendición de cuentas y demás. Después, también el proyecto de la Unión Cívica Radical dispone la obligatoriedad de auditorías regulares por parte de la AGN sobre las obras sociales, y esto tiene que ver con asegurar un correcto funcionamiento, un correcto uso de los fondos de las obras sociales, y también que haya un mayor control por parte de los afiliados
porque lo que se dice es que no son demasiado rigurosos los informes que periódicamente brinda la Superintendencia de Seguros de la Nación, y esta es una forma de generar un refuerzo a ese tipo de control. Seguimos con la siguiente placa con más puntos clave de esta reforma del modelo sindical, y aquí llegamos al eje de la paridad de género, donde se establece un cupo de representación femenina en los órganos de conducción y deliberativos del 50%, con la excepción de aquellas actividades en las que el porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores sea inferior, ¿no? En ese caso, el gremio tiene que pedir una autorización especial a la Secretaría de Trabajo, que es la que a la postre va a definir cuál es el cupo de representación femenina, obviamente por debajo del 50%. Digo, uno piensa, por ejemplo, en el rubro de la construcción, sí, sería muy raro que haya un 50% de integrantes dentro del consejo directivo que sean mujeres. Otro aspecto interesante de esta reforma del modelo sindical tiene que ver con a garantizar el acceso a informes de gestión financiera por parte de los afiliados, para que, un poco en la misma línea de lo que decíamos antes de estos controles por parte de la AGN, de acceder a información que le permita tener un mejor monitoreo sobre el uso de los fondos que se le dan a de los fondos de las obras sociales y también del sindicato en general. Y por último también canales confidenciales para denunciar irregularidades, ¿no? También con esta misma pauta de generar un marco de mayor transparencia. Me parece que hasta acá llegamos, me parece que no tenemos más placas, pero es un proyecto bastante abarcativo que sintetiza muchas de las demandas y es un denominador común que atraviesa muchos de los proyectos presentados no solamente por la UCR, también por el PRO, por Encuentro Federal y por la Coalición Cívica. Así que bueno, veremos cuál es el estado de la discusión en la próxima reunión informativa y veremos también si esto puede llegar a avanzar hacia una instancia resolutiva. Así es, veremos entonces. Recordemos que el presidente de la comisión, Martín Tetaz, ¿tenías algo más? ¿No? Sí, creo que había hablado antes, pero a modo de introducción, sobre la supresión de las cuotas solidarias obligatorias, que son los aportes que hacen los afiliados y los no afiliados, que son retenidos muchas veces en contra de la voluntad de los propios de los trabajadores de esa actividad, y eso genera muchas veces abusos y percepción de ingresos de forma coercitiva y no voluntaria, y esta es una forma también de subsanar esas irregularidades, así que eso es un punto también interesante de esta reforma que plantea de la ley de asociaciones sindicales por parte de la Unión Cívica Radical. Recordemos ayer entonces que al finalizar el presidente de la comisión, bueno, al principio lo había dicho que va a haber otra reunión, una reunión informativa. A partir de ahora va a haber reuniones informativas, con invitados, cada bloque puede llevar a sus invitados, y terminaron medio a los gritos. Había sido bastante ordenada la reunión, pero a los gritos y medio como que terminaron yéndose los diputados de UP y la izquierda enojados por el tratamiento de... Sí, eso había sido la semana anterior, cuando se levantaron disconformes con que se haya reducido que se haya recortado el debate en torno a estos proyectos que tienden a cercenar o a limitar el poder de los gremios, y se haya dejado fuera de la agenda otros debates que venían dándose con anterioridad, como la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y otros proyectos dentro de un repertorio más progresista, si se quiere. Este fue un menú más a piacere del gusto del oficialismo, sí, y de los bloques aliados de la oposición dialoguista. Claro está. La diputada Julia Estrada estuvo a los gritos, terminó totalmente enojada por el tratamiento de los temas. Pero bueno, eso fue una de las comisiones que se reunió ayer, y bueno, es uno de los temas que abarcará la centralidad de este segundo semestre. Vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más información legislativa.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario en el rato después de lo que fue la sesión breve pero intensa, la sesión donde la oposición logró rechazar en la Cámara de Diputados, rechazar el decreto de necesidad de urgencia 656/24 que establece fondos reservados para la CIDE. Bueno, lo hizo con 156 votos positivos, o sea, positivos a favor del rechazo, pero lo más importante es la composición de ese voto. Y entonces Martín ya tiene, les habíamos adelantado que había votos que llamaban la atención, votos del PRO en particular. A ver, Martín, ¿qué dato tenés? Sí, José, mientras exponía su tema, Sebastián, estuve revisando, y hay para todos los gustos del PRO. La mayor parte, como contábamos al principio, votó a favor del rechazo, ¿no? Fueron 20 votos. Álvaro González... 20 de 37, sí. 20 de 37, claro. Sí, por un justo, podemos decir, un poquito más. Álvaro González hizo punta la semana pasada cuando votó por incluir el tema en la sesión. Bueno, ahora dio quórum, como contábamos, y también votó a favor. Pero también otros referentes del bloque, como Luciano Laspina, Silvia Los Penato, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Martín Yesa, sí. La mayor parte de los referentes acompañaron el rechazo. Sí, es una novedad, como decía José. Algunos sectores del PRO adelantaban, ¿no?, que después de la ley de bases iba a haber algunas diferenciaciones. Con el oficialismo, bueno, este es un caso. Hubo otros que votaron en contra, como Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Tortorielo y alguno más, Vázquez, la diputada Vázquez, son bien referenciados en Patricia Bullrich, pero bueno, poquitos, no 4. Hubo 2 que se abstuvieron, Silvana Giudici y Fernando Iglesias, y también hubo ausentes que probablemente no quisieron dejar la marca de su voto. Hubo varios, los más importantes, Cristian Ritondo, él estaba de viaje, por lo menos ayer, no sé hoy si habrá vuelto, pero ayer no participó de la bicameral de inteligencia, por estar de viaje lo reemplazó Los Penato. También Gerardo Milman, Hernán Lombardi, que sí estaba, y como contabas, se levantó, Sabrina Smechet, Héctor Baldassi, algunos de los ausentes. Y decíamos, bueno, también Rodrigo de Lodredo no estuvo tampoco, no estuvo presente, está en Estados Unidos, está de licencia esta semana en viaje a Estados Unidos. No sé si habrá compartido el viaje con Ritondo, no sé si... No me parece, pero no lo vamos a mezclar. En el viaje de Ritondo sí hubo varios referentes políticos de distintos espacios, estaba Mayra Mendoza, estaba Juan Schiaretti, no lo vi a de Loredo. Pero perfecto, sí fue uno de los ausentes. En el radicalismo, la mayor parte a favor. Hubo algunos en contra, como Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Campero, Servi, Tourniet, el que juró hace poco. Sí, el liberal. Y Picat, el cordobés. Sí, es bueno, ahí lo vemos al diputado Gabriel Bornoroni, y al diputado Nicolás Mayoraz, que fueron las voces cantantes de parte del oficialismo justamente para plantear el hecho de que, bueno, por qué razones no debía tratarse este tema, debía tratarse esta cuestión. Sí, se podía tratar, pero necesitaba los 2/3 para ser habilitado. Y en este repaso que estamos haciendo, bueno, entre los ausentes, por ejemplo, vemos que Encuentro Federal, que era uno de los bloques convocantes a la reunión, tuvo ausencias significativas. Por ejemplo, tuvo cuatro ausencias, que son el diputado Carlos Gutiérrez, el diputado García Aresca, la diputada Torres, el diputado Brugue. Claro, los 4 están referenciados en el gobernador cordobés Yarlora, y tampoco estuvo presente Francisco Morcho, entrerriano, miembro de este bloque, y es un hombre
que responde al gobernador Frigerio. Evidentemente hubo mucho llamado a gobernadores y un detalle, los que sí estuvieron fueron los diputados de Catamarca, que se especulaban que podían llegar a pegar el faltazo a pedido. Pero bueno, no sucedió eso. Ahora estamos con uno de los protagonistas de la sesión de hoy, el diputado radical Fabio Quetglas. ¿Está bien dicho, diputado? Quetglas, sí. Quetglas, bien. Bueno, diputado, gracias por estar con nosotros. Y bueno, viene una sesión que fue breve pero intensa. Sí, intensa porque el tema tiene relevancia, el DNU. Tiene relevancia en sí mismo, el tratamiento de un DNU en el Pleno. La materia, ¿no? La asignación de una partida presupuestaria especial para la inteligencia. Y el modo, ¿no? O sea, hubiera sido lo conveniente que la bicameral lo trate en tiempo oportuno. También hubiera sido conveniente que la bicameral de inteligencia esté constituida, porque acá vale aclarar que son reservados los gastos, sí, no la política de inteligencia. La política se tiene que explicitar. Y si no hay un ámbito parlamentario de control, los gastos pasan de reservados a arbitrarios, que son dos naturalezas distintas. Una cosa es que los gastos sean reservados y otra cosa es que sean arbitrarios. Argentina eventualmente puede necesitar más de 100.000 millones de pesos. Sí. Argentina ha sido víctima de atentados de una enorme relevancia y que han producido un enorme dolor en el país. La Argentina tiene riesgos que merecen tener una política para enfrentar los riesgos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, etc. Pero justamente como es una política tan sensible, merece ser gestionada con la calidad que corresponde. Y esa calidad que corresponde es que tiene que transformarse en una política de todos los argentinos. La seguridad nos importa a todos, no es una política del oficialismo, ni siquiera es una política de este gobierno. La política de seguridad y la política de inteligencia es una política de Estado. Por eso no solo el gobierno no tiene que buscar esquivar las bicamerales, etc. Tiene que ir a buscarlas, tiene que ir a buscar ese consenso, porque tiene que sostenerse nuestra política. El día 10 de diciembre de cada 4 años no cambian los riesgos para Argentina, son idénticos. Por lo tanto, se precisa una inteligencia de otro nivel, de otro valor. Yo tengo... me parece que el Parlamento argentino hoy estuvo a la altura de la circunstancia en esta rectificación, no en que no haya política de inteligencia. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo se condice este incremento abultado del presupuesto que pasó de 3.200 millones a 100.000 millones de pesos en gastos reservados? Usted le pone esta palabra, arbitrario. Eventualmente, ¿no? Eventualmente, no lo sabemos. Con esta consigna con la cual se insiste permanentemente desde el gobierno de que no hay plata, bueno, para los jubilados y para distintos sectores que están sufriendo un contexto de retracción económica y de deterioro de la capacidad adquisitiva. Yo creo con el gobierno que la Argentina enfrenta una restricción económica muy severa porque no tiene acceso a los mercados, o sea que el gobierno no nos miente cuando dice que en la Argentina no hay plata, porque efectivamente la posibilidad de que el Banco Central financie el Tesoro está agotada. Argentina estaba en una aceleración inflacionaria muy marcada, que sobre todo los hogares más humildes lo padecen. Sí. No tiene acceso a los mercados, etc. Pero el sostenimiento de una política de reestructuración del Estado requiere de 2 elementos para que sea sostenible, ¿no? Un elemento es la equidad y otro elemento es la transparencia. Porque de esa manera nosotros, ese no hay plata no puede ser homogéneo, porque todo lo que hace el Estado no tiene el mismo nivel de criticidad. No es el mismo nivel de criticidad el sostenimiento de políticas para enfermos oncológicos que, no sé, el sostenimiento, no quiero, de alguna fiesta popular o de alguna... Argentina puede y debe revisar las erogaciones de su sector público. Es indispensable que lo hagamos, indispensable que toda la sociedad asuma que aún las políticas de intervención pública son después del equilibrio fiscal. Pero justamente para darle sostenibilidad a largo plazo, porque si no, se pone una palabra como la autoridad de quien determina qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario en la nación. Y también eso debería ser política de Estado respecto a qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario en la nación. Diputado, le consulto por esta alianza que se está dando en algunos temas
a partir de la ley bases entre, bueno, el radicalismo o una parte, ¿no? Porque hubo diferentes posiciones, Unión por la Patria, Encuentro Federal, hoy se sumó el PRO también una parte, hubo también divisiones ahí, pero el oficialismo, algunos diputados de La Libertad Avanza cuestionaron fuertemente, ¿no? esta coincidencia, en particular a Nicolás Massot, pero ellos hablaron de los diputados que entraron por el cambio. Sí. ¿Qué mirada tiene? No, yo particularmente, yo tengo una agenda que es mía, digamos, que a veces coincide, en la agenda mía a veces coincido con X persona, con X grupo político, etc. Tiendo a no ser populista, o sea que mis niveles de coincidencia con Unión por la Patria deben haber sido bajos a lo largo de estos 6 años en la Cámara, porque creo en la responsabilidad pública, etc. No creo en la lógica amigo-enemigo. Pero eventualmente, vamos a supongamos no ocurrió, y lamentablemente no ocurrió, pero supongamos que Unión por la Patria se hubiera dispuesto a discutir el tema Venezuela. Yo por no coincidir con Unión por la Patria voy a dejar de discutirlo, un tema que es gravoso para la región, digamos, si mañana Unión por la Patria se dispone a discutirlo, ¿qué voy a decir? Al contrario, quizás enriquezca el debate, una posición. La idea esa de que la mancha venenosa, ¿no? Hoy Massot, que tiene atributos más que suficientes para defenderse solo, identificó 2 momentos recientes en los que los libertarios, particularmente el presidente Milei, coincidió con el oficialismo en ese momento del Frente de Todos. Y bueno, yo creo que era una cuestión de oportunidad política. Eso fue sí realmente, porque encima se notaba el sesgo populista en esa decisión de con ganancias y con el presupuesto el año pasado. Pero bueno, no hay una alianza, digamos. Lo que sí me parece que tenemos que constituir es una alianza de calidad política de cara a la sociedad. Es decir, hoy, por ejemplo, no se discutió adecuadamente esto que se tiene que discutir. Los decretos están mal redactados. Se asigna fondos reservados a un decreto que en su fundamento dice que el destino del mismo es la reestructuración administrativa del área. Los fondos reservados son para las operaciones de inteligencia. Si cambian los muebles, no pueden ser reservados. Está mal redactado. Entonces, yo soy de los que creen que esto no es para los trolls y eso, no tengo ese temor, porque lamentablemente el fanatismo en general es gratuito en el mundo, quiero decir, o sea, esas prácticas, hasta hoy, sin fondo reservado, esas prácticas negativas existen, digamos, ¿no? O sea, no precisaron de los fondos reservados para existir. Pero sí que me parece que en la Argentina el debate político tiene que adquirir otro volumen. Y en términos de coincidencias o no coincidencias, salvo que uno tenga una posición, que no lo digo en términos peyorativos, pero una posición maximalista, como se dice, ¿no? O sea, es muy usual en los parlamentos, nosotros porque no estamos acostumbrados, porque siempre hubo mayorías más o menos hegemónicas, y la Cámara más o menos partida en dos y un pedacito, ahora hay otro mosaico, pero nos vamos a tener que acostumbrar, y la sociedad se va a tener que acostumbrar, de que se conforman mayorías respecto a los temas, porque también hay sensibilidad. Y mire, una cosa que todavía no ha emergido mucho, pero que yo considero muy sano que emerja, son sensibilidades regionales. No es lo mismo la minería para las provincias. O sea, cuando se votó el RIGI, por ejemplo, hay algunas provincias donde el interés sobre el RIGI es totalmente distinto que respecto de otros, porque tienen proyectos en la gatera, como se dice en el barrio, ¿no? Entonces, y eso puede aparecer en un parlamento normal. Es normal que eso aparezca. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que esa persona que defiende un régimen de grandes inversiones porque su provincia cambiaría su matriz económica, traiciona a qué cosa. Entonces, nos vamos a tener que acostumbrar. El problema es que lo estamos haciendo en malos términos. No es el problema que tengamos una geometría variable en términos políticos, porque la negociación es la esencia de la política. Ahora, el tema es si lo empezamos a hacer en malos términos. Yo creo que me parece que hay una parte de la sociedad que todavía no se expresa, que está un poco cansada de esta idea de dividir el mundo en justos y en réprobos. La verdad que somos más mediocres todos y deberíamos darnos un lugar para debatir política con sentido, pudiendo explicitar qué es lo que queremos poner. Yo con esta votación puedo decir cabalmente qué es lo que quiero. Yo quiero que en la Argentina la reestructuración de fondos que tiene que hacerse en los gastos públicos sea hecha con transparencia y equidad. Yo quiero que en la Argentina las políticas de inteligencia se expliciten aunque los gastos sean reservados.
Y creo que los gastos reservados tienen que pasar por la bicameral porque son reservados pero no arbitrarios. Esos son los 3 argumentos. Diputado, lo saco de la comisión, de la sesión, lo llevo a la comisión. Ayer justamente presentaron en el tema, hoy hablamos del tema de los proyectos para modernización laboral. Ustedes presentaron, usted fue la voz cantante de un proyecto de varios diputados radicales para hacer una reforma profunda del sistema sindical. Así es. Bueno, eso se inscribe un poco en nuestra tradición partidaria. Nosotros creemos que en la Argentina, no vamos a hacer una serie histórica. Fue muy buena la presentación, quiero reconocer ayer, del diputado López Murphy en la comisión respecto al recorrido histórico de la legislación sindical en la Argentina. La Argentina tiene una tradición, digamos que tiene un sesgo corporativo en su legislación sindical, que puede ser mejorada. Es ampliamente mayoritaria la cantidad de los dirigentes sindicales que creen que puede ser mejorada la legislación sindical. Nosotros propusimos una ley con 7 reformas que yo diría que 5 de ellas no deberían ser controversiales, ahora las voy a señalar. La no reelección indefinida, que creemos que en 2 mandatos, eso se puede discutir si son 2 mandatos o 3 mandatos, pero creemos que no deben eternizarse los dirigentes en las conducciones sindicales. La presentación de declaraciones juradas al inicio, al fin y anuales, como hacemos los diputados en el estándar de lo que es el régimen de transparencia. El reconocimiento de género, ¿no? Salvo para aquellos gremios donde la dominancia de un género sea tal que no se pueda ver compensación no se pueda ver reflejado en las dirigencias, pero en general el reconocimiento de la participación por género. Me estoy olvidando, hay una norma, bueno, la auditabilidad por parte de la AGN. La eliminación de las cuotas. La eliminación de la cuota, que abre un debate sobre cómo se financia la organización gremial, que me parece ser que es un debate que merece ser dado en términos transparentes. Yo creo que se tiene que financiar, no de manera compulsiva, pero es un tema para conversarlo adecuadamente. Y 2 reformas, digamos, más novedosas, que es la eliminación de la ultraactividad. Hoy, cuando un convenio colectivo termina su vigencia, si no se renueva, sigue su mandato por un principio de ultraactividad temporal, ¿no? Eso ha generado un gran desfase tecnológico, o sea, hay normas de convenios colectivos que refieren a elementos tecnológicos que después ya no existen, digamos. Entonces, limitar la ultraactividad a 10 años y obligar a la negociación nuevamente, y permitir los convenios por empresa con prelación sobre los convenios de rama de actividad, porque muchas veces hay empresas que tienen condiciones muy específicas y que corresponde, digamos, consideramos conveniente que el convenio tenga ese nivel de especificidad en esos casos. Esas son las reformas, creemos que no son tan controversiales como se presentan y estamos dispuestos, por supuesto, a abrir una negociación. Perfecto, diputado, bueno, le agradecemos su presencia aquí y bueno, a seguir, ¿cuándo vuelven a tener sesión? No sabemos, ahora no quedó nada en el tintero. A ver, bueno, siempre hay algo. Siempre aparece algo, siempre aparece algo. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Y bueno, era el diputado Fabio Ketlas, que bueno, nos daba un panorama de lo que fue la sesión y bueno, hablaba de lo que también, el otro punto del que mencionamos, que era lo que había sucedido ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se están analizando 28 proyectos para modificar la organicidad sindical. Y en el tema de los diputados, la sesión que hubo durante esta jornada, bueno, recordemos entonces la votación, salió 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. Y el quórum se alcanzó rápidamente, ¿no? Bastante. Sí, fueron 15 minutos, a contramano de lo que habían sido las últimas experiencias en las cuales hubo que alargar ese tiempo de changüí, que por usos y costumbres se le concede a quien convoca a esa sesión especial para lograr ese número mágico de 129 diputados. Pero recién hablabas de que fueron 156 los votos afirmativos. Sí. Y acá tengo a mano el desglose. Tenemos 89 votos de Unión por la Patria, 22 de la Unión Cívica Radical, entre los cuales estaba nuestro entrevistado, Fabio Ketlas. Del PRO fueron 20 afirmativos. Encuentro Federal aportó 12 de los 16, ya que hubo 4 ausentes, que fueron García Aresca, Gutiérrez, Torres y Monzó, que de todos modos se reclamó a viva voz su voto afirmativo. La coalición cívica votó unánimemente a favor del rechazo de este DNU y sorprendió
acá el dato político, que Buenos Aires Libre, que es un bloque aliado, que también es una especie de decisión de La Libertad Avanza, las dos integrantes, que son Carolina Píparo y Lorena Maxin, votaron junto con el resto de la oposición. Y como no podía ser de otra manera, claramente la izquierda también colaboró en ese sentido. Los votos negativos vinieron de la mano de La Libertad Avanza, 33 de los 38, ya que hubo 4 ausentes y Martín Menem, por ser el presidente de la sesión, claramente no votó. Hubo 8 votos negativos de la Unión Cívica Radical, que son diputados que responden a lealtades provinciales de gobernadores. 4 votos negativos del PRO nada más. Uno fue Damián Arabia, que es muy cercano a Patricia Bullrich. Laura Rodríguez Machado, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Tortorielo y Vázquez. Pero a grandes rasgos el PRO votó en disidencia con el criterio que bajó La Libertad Avanza, y esto llama poderosamente la atención porque se empieza a resquebrajar ese bloque tan compacto y tan sólido que conformaban esa alianza parlamentaria, ese tándem, el PRO con La Libertad Avanza. También los diputados de Independencia fueron 3 votos negativos, o sea, en contra del rechazo al DNU de inteligencia. Y se sumaron también en esta... El MID, los 3 votos fueron negativos, y un voto negativo de Picón Martínez de Producción y Trabajo, y bueno, en ese bloque hubo un diputado ausente. Finalmente, en la columna de las abstenciones, vemos a Innovación Federal. Votaron de esa forma 4 diputados que estaban presentes en la sesión, los otros 4, los misioneros, estuvieron ausentes, y hubo 2 abstenciones del PRO, que fueron Silvana Giudici y Fernanda Iglesias, que están un poco en una situación de equilibrio entre Patricia Bullrich y el macrismo más clásico. Pero el PRO, y después lo justificó Ritondo a través de un tuit muy contundente, se despegó de la postura de La Libertad Avanza, y de eso tenemos que hablar. Claro, justamente en el PRO, y uno se fija también en los votos, en la postura que suele tener Silvana Giudici, que es normalmente una voz cantante muy neooficialista, bastante oficialista, sí. Pero no en su rol de secretaria parlamentaria del bloque PRO, no puede alejarse de las posturas que tiene el partido o del resto. O sea, tiene que hacer un poco de equilibrio, más allá de que ella es muy cercana a Patricia Bullrich, realmente. Entonces, hoy pidió que hubiera debate, ¿no? Claro, ella dijo no que... escucharon. Claro. Que quería argumentar. Quería que hubiera debate antes de votar. Argumenten, den su posición sobre este decreto. También, esta votación lo que hace es cristalizar los aliados del gobierno, y los tucumanos están bien firmes, más que una parte del PRO importante, más que el bloque de Buenos Aires Libre. Sí. Y el MID aparentemente también, ¿no? El MID también, que era otro de los bloques que se había separado. Más allá de que estaban en el recinto hoy, antes del quórum, pero no se sentaron. No, hicieron una especie de amague, estaban ahí merodeando las bancas, pero no se sentaron. Tampoco Lourdes Arrieta y Rocío Bonaggi, que se había hablado mucho de ellas, estuvieron en el ojo de la tormenta la semana pasada y también las anteriores. Píparo y Maxin lo habían adelantado no dieron quórum. La semana pasada, ¿no? Sí. Con la votación que contamos, el gobierno no pudo ahí torcer esos votos. Así es. Bueno, vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más información legislativa en plenario, porque bueno, la sesión dio muchísimo más para hablar.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario, una jornada marcada por la sesión que se desarrolló hasta hace instantes, también por la exposición que está haciendo el juez Ariel Lijo, defendiendo su postulación para la Corte Suprema de Justicia. También después vamos a hablar del tema de lo que pasó ayer en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que lo veníamos adelantando, lo que terminó sucediendo, pero ahora vamos a hablar de un proyecto para destrucción de armas incautadas, un proyecto de la diputada Marcela Campagnoli. De eso nos va a hablar Martín Bravo. Así es, José, es un proyecto que está pautado para debatir ahora en unos minutos. Vamos a ver si hay reunión de la Comisión de Defensa en el marco de cómo quedó el clima después de la sesión, pero sí está convocada, el presidente es López Murphy, está convocada para discutir este proyecto que lo que intenta es que aquellas armas o materiales incautados, secuestrados por la justicia, no queden por un tiempo indefinido en depósitos, o peor, que salgan de ahí, que desaparezcan y que vuelvan a la población o a los delincuentes. El proyecto lo que hace es derogar el artículo 4 de la ley 25.938. Esta es la ley de Registro Nacional de Armas de Fuego. Este artículo 4 lo que hacía era decir que hasta tanto no se adoptara una decisión definitiva sobre el destino de las armas, los materiales incautados debían quedar en el depósito, sin ningún tipo de plazo, sin ningún límite de tiempo. Entonces, era lo que pasaba era que permanecían mucho tiempo o, como decíamos, después se terminaban perdiendo. También lo que hace es modificar el artículo 5 para justamente ponerle un plazo concreto. Dice: los materiales incautados deberán ser depositados ante la ANMAC en un plazo no mayor a los 15 días una vez concluidas las diligencias judiciales. Lo que trata el proyecto, lo que intenta es darle un plazo rápido y veloz para que, si los jueces, lo vamos a ver en la próxima placa eso, si los jueces no dan la orden de mantener por algún motivo en el depósito de las armas, que sean destruidas, ¿no? Claro. Pone el plazo, una vez que pasan a la ANMAC, pone el plazo de 6 meses, pudiendo ser prorrogado por otros 6 meses más, únicamente bajo resolución fundada. Lo que pasaba ahora es que si el juez a cargo de la investigación no emitía ningún pronunciamiento, no pasaba nada. Quedaban depositadas. ¿Sabes, Martín, que en cualquier momento le decimos a la audiencia vamos a conectar porque se va a ver la reunión, pero no todavía, seguimos hablando, pero sobre la comisión, porque todavía no va a arrancar, es esa comisión en la que se va a desarrollar justamente el tratamiento del proyecto de Marcela Campagnoli, al que estás haciendo referencia, y que después de esta comisión hay un plenario con seguridad interior, veremos si se realiza, entendería que sí, defensa y seguridad interior, para debatir, empezar a analizar el proyecto del Poder Ejecutivo para las modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir ante escenarios de conmoción interna, ante hechos que sean definidos por un comité de crisis como aterrorizantes para la población. Sí. Y se espera la participación, de hecho, la participación del ministro del área, de Luis Petri. Luis Petri va a estar. ¿La actividad está convocada, no está suspendida? O sea, no, uno supone que evidentemente sí. Si se hace esta, se hace la siguiente, claro, seguramente. Vendría inmediatamente después del tema que está exponiendo ahora Martín Bravo. Y que va a seguir exponiendo. Sí, si ese plazo de 6 meses, después de ese plazo de 6 meses, pudiendo ser prorrogado por otros 6 meses, después de ahí el juez a cargo de la investigación no pide una prórroga mayor, ya la ANMAC queda facultada, dice el proyecto, a intimar e iniciar los trámites para su destrucción. Después el artículo 7 también es modificado por este proyecto, dice que ante sentencia judicial firme o resolución administrativa que disponga el decomiso o ante la intimación de la que hablábamos para la prórroga y no hay respuesta, en un plazo de 30 días corrido se deberá proceder a la destrucción. Es decir, pone plazos a más tardar 1 año si no hay un pedido expreso del juez a cargo de la investigación. La ANMAC inicia la destrucción de las armas.
La autora es Marcela Campagnoli, como decíamos. También lo firman Ricardo López Murphy, Alejandro Finocchiaro y Sergio Capozzi del PRO, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, Gerardo Cipollini y Natalia Sarapura del radicalismo. Si sumamos estos bloques, más o menos juntan, en el caso de que todos estén de acuerdo, casi 90 diputados. Hay que ver después qué dice el resto, ¿no? Unión por la Patria, el oficialismo y algunos bloques más. Pero es el proyecto que está previsto que se discuta hoy. Por ahora hay poco movimiento, como decíamos, por la sesión probablemente, pero bueno, la intención de que haya quórum en esta reunión está. Así es, entonces van a tratar la modificación de la ley 25.938, que es el Registro Nacional de Armas Decomisadas y Secuestradas. Como decís, recién escuchaba la mención de los diputados que están detrás de este proyecto, es muy Juntos por el Cambio, lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Son todos de todo bastante plural, pero de que están con una fuerte discusión a cielo abierto, ¿no? En el recinto. Sí. En el recinto, bueno, la sesión de hoy también generó, incluso dentro del PRO, ¿no? Lo veíamos con un comunicado fuerte en el PRO. También diputados de la coalición cívica que están en una discusión pública con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich cuestionó fuertemente el rechazo del DNU para el Fondo de Inteligencia. La coalición cívica le respondió, pero también hay una discusión fuerte en el PRO con un comunicado que dice que eso no es el cambio, ¿no? Por el decreto. Y los diputados como Damián Arabia, que votaron en contra, están cuestionando ese comunicado. Si lo que era Juntos por el Cambio, más allá de algunos proyectos puntuales como este, está en un fuerte proceso de discusión, y hay que ver cómo se refleja eso el año que viene en las elecciones legislativas, porque más allá de toda esta pelea y que en el Congreso ya no hay más interbloque, en muchas provincias todavía se mantiene el radicalismo, el PRO y en algunos casos la coalición cívica en un frente. Claro. Principalmente en las provincias que gobierna el PRO o el radicalismo. Tienen en muchos casos vicegobernadores de la otra fuerza política, pero bueno, está también la discusión de si la Libertad Avanza va a ir en alianza con el PRO en algunas provincias, así que todo eso está en discusión y forma parte, ¿no? de estas disputas. Sí, dentro de lo que es el mosaico de Juntos por el Cambio, me parece que el clivaje más fuerte se está dando en el PRO. Es el partido que está sumido en una crisis más profunda, porque es el que debe definir en definitiva si es oficialista o si es opositor, ¿no? Me parece que ese es el marco de las definiciones que se están dando, y por eso salta a la luz esta grieta tan fuerte entre un sector que ya está acoplado al dispositivo del oficialismo, que es lo encabeza Patricia Bullrich, y otro espacio que está en una zona más gris, viendo, tironeando, pero en parte también avisorando un escenario posible de confluencia electoral. No es que se descarta desde el lado macrista confluir con la Libertad Avanza. El tema es quién tiene finalmente la lapicera a la hora de negociar las listas con la Libertad Avanza el año que viene, pero me parece que el partido donde se está viendo más fuertemente esta crisis es el PRO. Después tenemos el caso de la UCR, que históricamente, por lo menos si vemos la serie histórica de los últimos años, también tiene una línea divisoria de aguas muy pronunciada y suelen dividirse en la mayoría de los temas, pero esto no tiene tanto que ver con definir si son oficialistas u opositores, porque la UCR tiene me parece que está más alineado dentro de un esquema de avenida del medio, ¿no? Junto con otros sectores que están, están incluidos dentro de lo que es el espacio de Encuentro Federal, el pichetismo, el cordobesismo, el socialismo. Está Margarita Stolbizer, está la coalición cívica, está Rodríguez Larreta y está, por supuesto, dentro de la UCR las distintas líneas internas, como la de Martín Lustó, pero también la de Rodrigo de Loredo y demás. Así que ese es un poco el mapa de la discusión que se está dando en la oposición más cercana al oficialismo. Y mientras tanto seguimos viendo, ahí está por arrancar y ahí arranca la Comisión de Defensa. Vamos a comenzar
Por una cuestión de un pedido de la diputada Campagnoli, voy a alterar el orden para tratar el proyecto de la diputada con otros, de manera que ella pueda después liberarse. El proyecto es el 3322 de 2024, es Campagnoli y otros. El tema es el Registro Nacional de Armas Decomisadas y Secuestradas, Ley 25938, modificaciones sobre las disposiciones de depósito y de